pues continuamos con otras historias del Prado y hoy vamos con un pintor que me encanta, que es Ribera, y con una obra que me vuelve loco. Se titula Isaac y Jacob. Es una de las grandes joyas del Prado y de lo mejor que pintó Ribera. Hace años, el Prado lanzó por su página de Facebook y por más vías, me imagino, una pregunta que era: ¿cuál es tu mejor recuerdo del Prado? Y yo les contesté. Y les puse, bueno, pues de pequeño, porque mis padres ya me llevaban de pequeño. De pequeño, el cuadro que más me impresionaba era el triunfo de la muerte de Bruegel, del que hablaremos un día. Y siempre pensaba lo mismo: si me tengo que morir, quizás después de Semana Santa. Luego ya, en la adolescencia, lo que más me llamaba la atención, lo que me parecía más increíblemente excitante, era el rojo de este cuadro, del Isaac y Jacob de Ribera. Y luego ya de mayor, lo que más me gustaba siempre era la historia del salvamento del Prado durante la Guerra Civil. Les debía hacer gracia, me llamaron y me dijeron: oye, ¿nos lo puedes mandar en vídeo? Y se lo mandé. Pero ya digo, ya entonces este cuadro me parecía fascinante. Lo pinta Ribera. ¿Y quién era Ribera? Bueno, pues Ribera nació en Játiva, pero enseguida marchó a Italia. Ella se fue para siempre. Se fue a Italia. Hasta hace unos años no sabíamos mucho de lo que había hecho en los primeros tiempos, pero hoy sabemos bastante de cómo se movió en Roma. Pero en un momento determinado se marcha a Nápoles. Se marcha a Nápoles seguramente por deudas. Entonces tiene problemas en Roma y decide poner tierra de por medio, porque claro, Nápoles y Roma están muy cerca, pero en aquel momento Roma era la capital de los estados del Papa y Nápoles era un virreinato español. Entonces se va ahí. Y en Nápoles va a hacer toda una carrera. No es que haga una carrera, es que se va a convertir en la cabeza de la escuela de pintura napolitana del siglo XVII, en el más representativo y en el más importante, sin ninguna duda. Entonces, claro, va a tener la suerte de que en Nápoles lo que hay en ese momento es un virrey que depende de Madrid directamente. Y los virreyes van a ser sus mejores clientes. No solamente le van a encargar muchas obras, sino que muchas de esas obras las van a mandar a España. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Ribera está trabajando en Nápoles, pero su influencia llega a España un poco por todas partes. Por ejemplo, uno de los virreyes es el duque de Osuna. Pues nos podríamos ir ahora mismo a la maravillosa colegiata de Osuna y veríamos una colección de Riberas excepcional. Otro de los que coincide con él es el conde de Monterrey. Y si nos fuéramos al Palacio de Monterrey de Salamanca, pues veríamos que enfrente del palacio es el convento de las Agustinas, pagado por los condes. Y el convento de las Agustinas, ¿qué tenemos? Pues un trocico de Nápoles en España, porque las pinturas fantásticas las hizo Ribera y toda la decoración de mármoles de colores la hizo el mejor de Nápoles, que era Cosimo Fanzago. En aquel momento estaba haciendo obras por toda la ciudad. Entonces ya digo, gracias a los virreyes su influencia llegó muy lejos. Por cierto, ¿cómo era Nápoles cuando llegó Ribera? Nápoles era una ciudad deslumbrante, como lo es hoy. Había sido ya desde la Edad Media, pues bueno, ya desde la fundación por los griegos, pero sobre todo desde la Edad Media había sido una verdadera capital. Cuando lo conquistan los franceses, los Anjou, los angerinos, que dicen allí, se convierte en la capital de un reino que incluye Nápoles y Sicilia. Enseguida perderán Sicilia y pasará a ser aragonesa, pero tiempo después, en el siglo XV, los aragoneses conquistarán Nápoles, con lo cual volverá a ser una ciudad importante. Al principio queda dentro de la corona de Aragón, pero cuando muere Alfonso V, pues se independiza, por decirlo de alguna manera, y volverá a ser una capital europea de verdad. Luego con los virreyes, pues también será una ciudad muy importante, será un poco el punto fundamental del movimiento de las tropas españolas en el Mediterráneo. Para eso se hacen los barrios españoles, para que se alojen allí, y con los Borbones será una de las ciudades más impresionantes de Europa. Quiero decir que todo eso dejó una herencia en Nápoles tan absolutamente maravillosa. Y si además se une a ese entorno natural que no se puede comparar con el de ninguna otra ciudad, que es el Golfo, el Vesubio y todo lo demás, pues realmente no me extraña que Ribera se enamorara de Nápoles y se quedara allí para siempre. Bueno, la cuestión, cuando Ribera llega a Nápoles, estaba muy influido por Caravaggio. ¿Y quién era Caravaggio? Bueno, pues era el que había producido una enorme revolución en la pintura a finales del siglo XVI y principios del XVII. Porque de pronto había empezado a pintar de una manera completamente distinta. Claro, pasaba que la pintura de finales del siglo XVI en Italia estaba metida en una especie de espiral de rutina y aburrimiento. Ya era lo mismo y no había ninguna gran figura que la sacara de aquello. Y de pronto irrumpe Caravaggio. Y Caravaggio es un terremoto, pero un terremoto en todos los sentidos. Para empezar, en su vida privada, porque se ve envuelto en riñas de taberna, en juicios, en un asesinato, en todo tipo de cosas a lo largo de su vida, que hacen que tenga que ir de ciudad en ciudad, huyendo siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es un poco como las abejas, que va polinizando el lugar al que llega. Entonces, se va a Nápoles, deja unas cuantas obras. Se va a Malta, deja alguna obra ahí también. Se va a Sicilia, en diferentes sitios, pues también deja algunas obras. Vuelve a Nápoles, y así sucesivamente, con lo cual su influencia se va extendiendo. Pero, ¿qué es lo que aportaba Caravaggio? Bueno, pensad, a finales del siglo XVI, lo que se llama en Italia era un manierismo ya muy tardío. Y eso, el manierismo, era un arte tremendamente refinado e intelectual, muy alejado de la naturaleza. Entonces, claro, era una construcción mental lo que hacían aquellos pintores. Pero sobre todo, ya digo, no había ninguna gran figura. Y de pronto llega Caravaggio y empieza a mirar otra vez alrededor.
Entonces, por ejemplo, cuando hace esos pastores que van a ver a la Virgen, que estáis viendo en la imagen, pues si os fijáis, esos pastores eran gente que se podía encontrar por las calles de Roma, por el muelle del puerto de Ripetta en el Tíber, que estaba allí cerca, en cualquier sitio. ¿Veis los pies sucios que tienen? O, por ejemplo, esta muerte de la Virgen, que estáis viendo ahora. Tomó como modelo una prostituta que todo el mundo conocía, que se había ahogado en el Tíber. Entonces, claro, ¿veis cómo tenía la tripa? Completamente llena de agua. A los clientes no les hizo ninguna gracia, a los que se lo habían encargado, pero luego lo compraron otros. Entonces, de pronto la naturaleza salta a los cuadros. Pero ¿cómo conseguir que esos personajes que se podían encontrar por la calle, pues tuviesen un aire sobrenatural, porque al fin y al cabo era pintura religiosa? Pues mirad, por ejemplo, esta vocación de San Mateo que veis aquí. O sea, cuando llega Cristo, se encuentra San Mateo, que era cobrador de impuestos, y lo llama: déjalo todo y sígueme. Es lo que está pasando aquí, ¿vale? ¿Cómo transforma Caravaggio esa escena en algo especial? Pues a través de la luz. Una luz con la que hace lo que le da la gana. ¿Veis que ilumina lo que quiere? Hay una ventana, entonces entra la luz por la ventana, ilumina la cabeza de Cristo, la mano de Cristo, déjalo todo y sígueme, y a San Mateo, que está en la mesa. Nosotros ni se enteran, ¿no os dais cuenta? Que siguen a lo suyo contando el dinero, ni se enteran, el único que se entera es San Mateo. Entonces, gracias a esa luz tan especial, produce una verdadera revolución. Entonces, claro, Rivera va a ver aquello y, como todos, se queda encandilado. Entonces, las primeras obras de Rivera, bueno, los primeros años de Rivera van a ir en esa línea. Por eso muchas veces se dice que Rivera era un pintor tenebrista, oscuro, de temas morbosos, martirios y demás. Claro, pasan dos cosas. Una, que al principio se dio directamente a Caravaggio. Dos, que muchos de los cuadros estaban tremendamente sucios. Cuando se limpiaron, en la mayoría apareció un mundo lleno de color. Mirad, por ejemplo, esta maravilla que os estoy poniendo. Una de las grandes obras del Nápoles del 17 es la Capilla de San Genaro. San Genaro es el patrón de Nápoles, el que para las erupciones del Vesubio, casi nada. Bueno, pues hace una increíble capilla barroca, espectacular. Y para esa capilla, Rivera pinta a San Genaro saliendo del horno. San Genaro lo intentaron matar varias veces y no había manera, al final le tuvieron que cortar la cabeza. Bueno, pues la cuestión, que lo metieron en un horno y el hombre salió del horno, pues oye, tan pimpante, que es lo que se ve en el cuadro. Entonces, veis que se abre la puerta del horno, sale el calor, se nota, veis que los que están en la puerta están como... les llega el impacto del calor. Entonces San Genaro sale andando tan tranquilo. Pero veis qué colorido tan maravilloso, tan absolutamente maravilloso. ¿Esto tiene algo que ver con la idea del Rivera tenebrista? Bueno, pues en relación con eso está el cuadro del que hablamos, que no sabemos para quién se pintó, pero lo que está claro es que no se pintó para una iglesia, aunque el tema sea religioso, porque veis que tiene carácter religioso. Encima, además, tiene esa forma tan estrecha y tan alargada, ¿no? Y además está hecho para mirarlo desde abajo. Seguramente se hizo para algún palacio, alguna casa rica, y para colocarlo en una sobrepuerta, o sea, encima de una puerta o encima de una ventana. Entonces, os lo tenéis que imaginar ahí arriba. Bueno, ¿qué está pasando? Lo primero de todo. Vamos a ver. Tenemos 4 personajes, ¿no? ¿Veis a un señor muy mayor, que es el que está en la cama, que está a punto de comer, por cierto? ¿Veis ese bodegón que hay en un rinconcico? Ahí, cordero asado, hay vino, está a punto de comer. Está ese señor mayor, que le está tocando el brazo a un chico más joven, ¿no? Detrás de él hay una mujer, también mayor, que está como empujando al chico, pero nos mira a nosotros. ¿Lo veis? Y al fondo, por una ventana, se ve a otro que viene, también joven. Bueno, es una historia del Antiguo Testamento. Son Isaac, Jacob, Rebeca, Esaú. Os voy a contar quiénes son. Vamos a ver. Isaac se casa con Rebeca, ya mayorcico, ¿eh? Entonces, Rebeca se queda embarazada de gemelos, y aunque ella todavía no lo sabe, porque en aquel momento esas cosas no se sabían, bueno, pues nota que hay como una lucha dentro de su vientre. Están como peleando continuamente. Entonces tiene una profecía, y es que de tu vientre saldrán 2 naciones diferentes que estarán enfrentadas, y una dominará sobre la otra. Bueno, cuando nacen los gemelos, el primero que sale es Esaú y el segundo Jacob. Y ahora siempre se considera que el mayor es el último en salir, ¿no? Pero entonces era justo al revés. Entonces, como Esaú salió el primero, se convirtió en el primogénito. Eran completamente distintos y siempre estaban peleando. ¿Qué ocurrió? Pues que a Saúl le dio por la caza, el pastoreo y estas cosas, y Jacob era más tranquilo y estaba siempre ahí en las tiendas de campaña. Era otra historia. Era como un hombre de Dios. Bueno, la cuestión es que un día... Bueno, lo primero. El padre, Isaac, era muy de Esaú. La madre, Rebeca, era muy de Jacob. Esto es fundamental. Entonces, un día que Esaú volvía del campo, muerto de hambre, venía el pobre Mayaico. Bueno, pues... su hermano, Jacob, había preparado un guiso de lentejas. Y Esaú le dijo: dame unas pocas lentejas que no puedo más. Y Jacob le dijo: yo te las doy, te las vendo. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de tu derecho de primogenitura. Y el otro tenía tanto hambre, que ya sabéis que hay gente que con el hambre se ciega. Bueno, pues ¿qué hizo? Pues dijo: trae las lentejas. Y el derecho para ti, ¿para qué lo quiere? Bueno, entonces, él no le dio importancia a la primogenitura hasta que se casó. Y su mujer vino un poquito a malmeter en esa historia. Entonces, a Rebeca se llevaba bastante mal con la nuera. Pero aparte de eso,
Claro, llegó un momento en que Isaac se hizo mayor. 175 tenía. ¿Vale? Ya sabéis que estos de la Biblia se hacían como muy... Pero claro, hay una cosa que me llama la atención, porque si cuando nacieron los hijos tenía 65 y cuando se murió tenía 175, supuestamente Jacob y Esaú aquí tenían 115, y como que no, ¿vale? Pero bueno, chicos, incoherencias que a veces tienen los relatos. La cuestión, hizo muy mayor, vio que en cualquier momento podía morir y decidió bendecir a su primogénito. Entonces le dijo a Esaú, vete a cazar, prepárame un guiso porque te va a dar tu bendición. Pero Rebeca, la madre, lo estaba oyendo todo. Y en ese momento le dijo a Jacob, vete a por un par de cabritos, los mejores que tengamos. Te va a preparar un guiso a tu padre y me vas a hacer caso en todo lo que te diga. Entonces, claro, como el padre estaba ciego, pues ¿qué hizo Rebeca? Pues le puso en el brazo, ¿veis lo que lleva en el brazo? Una piel de cordero. Porque Esaú era muy peludo y Jacob era muy lampiño. Entonces, como sabía que Isaac, que era ciego, querría tocarlo, le puso la piel de cordero. Lo vistió con ropas de su hermano, con ropas de Esaú, porque olían a Esaú, ¿vale? Entonces, claro, llega aquí, le trae la comida, y entonces Jacob habla y su padre le dice, tu voz es de Jacob. Entonces le coge el brazo, dice, pero tu mano es de Esaú. Se acerca le pide que se acerque para darle un beso y huele a Esaú. Así que le da la bendición. Le da la bendición, es un poco su herencia, la bendición de Dios a través de él, porque Isaac era el hijo de Abraham, que era el que había conducido a los judíos a la tierra prometida. Aunque él no había llegado, pero bueno, los había conducido hasta allí. Entonces, claro, cuando vuelve Esaú y se entera de todo esto, monta en cólera. Le pide la bendición a su padre le dice que le han engañado, pero que esto es lo que hay. Y claro, él empieza a pensar y dice en voz alta que cuando su padre muera matará a su hermano Jacob. Así que la madre Rebeca dice, Jacob, quítate del medio hasta que solucionemos esto. Eso es lo que está pasando en el cuadro. Es un momento de pura tensión, ¿eh? Pero además hay una cosa interesante. Bueno, antes de eso, ¿veis? La actitud de cada uno de ellos, las miradas, sobre todo las manos. Vamos a ver, tenemos a Isaac tocando a Jacob, ¿no? Pero tocando la piel, o sea, el pelo, pensando que es Esaú. Tenemos a Rebeca, que a mí es el personaje que más me gusta de esta historia, porque Rebeca está como empujando a Jacob, porque Jacob es consciente que aquello es un poquito trampado, para que no nos engañar, pero su madre está empujando como diciendo, no hagas con tontadas que luego no te arrepentirás. Entonces, está empujando y nos mira a nosotros, y le falta hacer esto, ¿o no? Le falta decirnos, haced el favor de callaros, que me está saliendo todo muy bien, aunque os estéis dando cuenta de todo, vosotros calladicos, ¿vale? Entonces, me encanta esa actitud de Rebeca, es maravillosa. Entonces, al fondo aparece Esaú. Bueno, pues lo que os decía, nos cuenta una historia, pero hay más detrás. Porque el cuadro es una alegoría de los 5 sentidos. Los 5 sentidos son uno de los temas preferidos del barroco. Y Ribera lo pintó muchas veces. Incluso pintó series de 5 cuadros. O sea, cada cuadro, un sentido. ¿Vale? ¿Qué pasa? En el barroco también descubren otra cosa, en el siglo XVII. Y es que muchas veces nuestros sentidos nos engañan. Por ejemplo, imaginaos que aparece el telescopio. Entonces, cuando uno mira por el telescopio, ve cosas que no ve con los ojos. Entonces, resulta que la información que nos llega por nuestros sentidos no siempre es correcta, o más bien, no siempre es completa. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Como él ha perdido la vista, se fía de los sentidos que tiene, pero le engañan. Su tacto le engaña, el olfato le engaña, y el gusto le pierde, porque os acordáis que él le ha pedido a Esaú que vaya a cazar para prepararle un guiso que le encanta, y con el guiso lo ganan, el guiso y el vino, lo veis también, ¿no? Entonces, realmente es algo absolutamente maravilloso, todos los sentidos están ahí, todos. El oído, tu voz es de Jacob, pero el brazo es de Esaú. El tacto, el brazo es de Esaú. El gusto, la comida. El olfato, cuando le pide que se acerque para abrazarle y así huele la ropa de Esaú. ¿Y cuál nos falta? Pues el mismo que Isaac, la vista. Y ese es el que le pierde. Como no ve, no se da cuenta del engaño. Entonces hace una maravillosa alegoría de los 5 sentidos. Yo creo que es uno de los grandes cuadros de este increíble pintor que es Ribera. Y además pasa una cosa. Nos hemos alejado completamente de aquel tenebrismo de Caravaggio, ¿no? De pronto es un colorista deslumbrante, porque no me digáis que ese rojo no quita el sentido, absolutamente. De verdad, cuando salgamos de aquí y podáis ir al Prado o a donde sea, acercaos, porque es un cuadro excitante, es la única palabra que se me ocurre. Bueno, mañana más. Por cierto, como siempre, os recuerdo que os podéis suscribir a nuestro canal para que os lleguen los vídeos, pero cuando pinchéis a suscribir, que es muy fácil, os saldrá una campanica. Os pincháis la campanica y os dirá, quiero recibir todos, quiero recibir algunos, no quiero recibir ninguno, pues elegid lo que os parezca, ¿vale? Pero si no elegís nada, no recibiréis ninguno, y para eso, pues no hacemos nada, ¿no? Bueno, mañana continuamos con otro pintor y otro cuadro. Hasta mañana.